El golpe de Estado en Egipto es el último eslabón de una intrincada trama política iniciada con el derrocamiento de Hosni Mubarak. El derrocamiento del presidente de Egipto, Mohamed Morsi, por las Fuerzas Armadas de ese país es el último episodio de un complejo proceso político y social en el que intervienen múltiples actores, desde los grupos revolucionarios que lograron el fin de la dictadura de Hosni Mubarak, pasando por elementos y sectores que pertenecen al antiguo régimen profundamente enquistados en el aparato del Estado, hasta grupos opositores y mediáticos que responden a agendas internacionales que no necesariamente contemplan los intereses y las necesidades de la población egipcia. En este escenario, las Fuerzas Armadas desempeñaron una vez más el papel de árbitros de última instancia en la resolución de una creciente polarización social y religiosa que se reservan la función de tutelaje de la débil e incipiente democracia egipcia. En cumplimiento de este rol, ejecutaron el golpe de Estado contra Morsi apenas un año después de ser democráticamente electo en las urnas, con el argumento de ser los intérpretes de la multitudinaria protesta callejera contra el presidente y su organización política, la Hermandad Musulmana. لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة. منذ شهر نوفمبر الماضي 2012 بدأت بالدعوة لحوار وطني استجابت له كل القوى السياسية والوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة في اللحظات الأخيرة حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدا من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام وتشتمل هذه الخارطة على الآتي. Desde la caída de Mubarak, los egipcios fueron a las urnas 6 veces para votar un referéndum sobre el esquema de la transición democrática en marzo de 2011, para elegir a los integrantes de un parlamento bicameral en noviembre del mismo año y en enero de 2012, para elegir al presidente en la primera vuelta de mayo de 2012 y la segunda en junio del mismo año, y para ratificar la nueva constitución en diciembre de 2012. En todos los casos, la Hermandad Musulmana y otros partidos islámicos obtuvieron los respaldos mayoritarios en las urnas, frustrando las expectativas de los grupos opositores que, desde posiciones liberales o de izquierda, conciben un Egipto secular. Estos procesos fueron vigilados de cerca tanto por el ejército como por el Poder Judicial, dos sectores cuyas jerarquías y rangos intermedios siguen siendo integrados por elementos que juraron lealtad a Mubarak. De hecho, fue la Corte Suprema Constitucional la que convalidó la decisión de la Junta Militar de disolver el Parlamento electo en noviembre de 2011, en el que la coalición liderada por el Partido Libertad y Justicia de la Hermandad Musulmana tenía amplia mayoría. El presidente Morsi y su organización política colaboraron no poco a dar argumentos a sus opositores en todos los estamentos, sobre todo con el decreto del 22 de noviembre de 2012, con el que pretendió atribuirse poderes especiales para evitar la interferencia del Poder Judicial en el proceso constituyente, lo que motivó amplias protestas y más muertos en violentas confrontaciones entre partidarios y detractores del gobierno, a las que se sumó la represión policial. A partir de entonces, Morsi concitó en su contra un amplio arco opositor, cuyo eje fue el denominado Movimiento Tamarod, integrado por el Movimiento de Kefaya, el Frente de Salvación Nacional de Mohamed El Baradei y la Organización de Jóvenes 6 de Abril, todos de activa participación en la Revolución de 2011. Tamarod lanzó a fines de abril de 2013 una campaña para revocar el mandato de Morsi, juntando 15 millones de firmas, 1 millón más que los 14 millones de votos que el mandatario recibió en las urnas. El movimiento superó sus expectativas. No solo recolectó 22 millones de firmas, sino que produjo las manifestaciones más grandes de la historia de Egipto
con millones de personas en las calles de las principales ciudades del país. Este desafío ciudadano al gobierno se completó con una campaña concentrada de los medios contra la hermandad musulmana, alimentada por la obstinación de estos en mantener como aliados a los grupos salafistas ultraortodoxos como el partido Al-Noor, cuyos objetivos son un Estado regido por la ley islámica al estilo iraní. Una posibilidad rechazada por amplios sectores de la población egipcia, incluyendo a muchos de quienes votaron por los candidatos de la hermandad musulmana en los diversos comicios recientes. Las gigantescas manifestaciones opositoras y los numerosos muertos de ambos sectores le dieron al ejército los argumentos que necesitaban para emplazar a Mursi a acordar con la oposición a renunciar. En sus últimas horas, el presidente estuvo prácticamente aislado y no contaba siquiera con apoyos en los sectores islámicos moderados. Del aparato del Estado ya no le respondían no solo las Fuerzas Armadas, sino tampoco la justicia ni la policía o las agencias de inteligencia. La decisión de Mursi de impulsar una agenda exclusivamente islámica en un país con una profunda crisis económica y de seguridad que reclama no solo libertades, sino una reorganización completa de la sociedad, lo enemistó con la mayoría de las instituciones del país, así como con casi todos los demás sectores ideológicos y religiosos fuera de su partido y sus aliados ultraortodoxos. The Muslim Brotherhood would like to stress and affirm that they are part and parcel of the national fabric of Egypt, and they have spent their effort throughout the past years and decades in the context of the Constitution and the law. And we would like to stress on the following facts. 1. Our full refusal and revokeness of the military coup that has happened against the President, against the Constitution, and against the legitimacy of the state. And our full denial of cooperation with the authority that has extorted the will of the people. And we will not share into that authority. We will participate in all peaceful, people-led protests and events against this military coup. أن أحترم الدستور والقانون. Independientemente de estos errores y de los plazos de la nueva agenda de transición establecida por las Fuerzas Armadas y la justicia, es un hecho que estos dos sectores, acusados de corrupción y una defensa cerrada de sus prerrogativas corporativas, actuaron también en defensa propia e impulsados por sostener los privilegios de los que gozan desde los tiempos de Mubarak. El debate que atraviesa hoy la sociedad egipcia es similar al que se da en diversas partes del planeta. Si la legitimidad de un gobierno proviene de las urnas o se gana en las calles. El grado de flexibilidad de los gobernantes para escuchar los reclamos ciudadanos y de sus instituciones para dar curso a esas demandas. Creo que en la pregunta final del informe sobre la legitimidad de un gobierno está una de las claves a discernir, a desarmar para entender un poco este proceso, ¿no? Porque la pregunta a hacerse sería, sí, hubo un golpe, pero ¿un golpe contra quién? Contra un Mursi en el cual un narco opositor ya estaba juntando las firmas suficientes como para pedir el derrocamiento y que indudablemente si hubiera ocurrido esto hubiera dado a la revocación de mandato, mejor dicho, no el derrocamiento, y esto hubiera dado a un proceso que obviamente es muy diferente a que las Fuerzas Armadas se hagan cargo del gobierno. Esto iba en camino a buscar generar esa democracia, una democracia real que todavía Egipto evidentemente no tiene, pero que con la caída de Mubarak sin duda se sacó de encima el tema de la figura autoritaria, el mando autoritario, pero no la fuerza latente que siguen teniendo las Fuerzas Armadas por debajo. Digamos, eso hubiera avanzado, de esta otra forma evidentemente no. Evidentemente se han refugiado en esta salida para mantener o darle subsistencia a ese poder que tienen las Fuerzas Armadas, evidentemente, sobre la política egipcia, ¿no? Igual yo creo que es un poco peligroso eso, porque se elige un gobierno para 6 años y en algún momento se junta una cantidad impresionante de opositores y entonces el gobierno tiene que renunciar. No, hay que esperar hasta las próximas elecciones y en las próximas elecciones... son los levantamientos populares.
Bueno... ¿O no lo hubo acá en el 2001? No, diciembre de 2001. El levantamiento popular no logró, para mí, trascender realmente ningún tipo de propuesta política importante, porque de hecho, recordemos, mira, fue un levantamiento popular, pero cuando la gente fue a votar, votó entre los salafistas y los hermanos musulmanes, el 60%... No, ese es otro tema. Bueno, entonces quiere decir que la mayoría de la gente quiere un gobierno de este tipo. Tu pregunta fue otra. Si es posible interrumpir un mandato constitucional. Bueno, pero vayamos antes. Se da una emergencia popular en febrero del 2011. Sí. Después se decide, bueno, salvo el Baradei, que siempre quiere estar jefe de un gobierno de salvación popular, de salvación nacional, cosa que parece que está a punto de lograr. Para mí, el Baradei, que es premio Nobel, que fue en la agencia, estuvo en la agencia de ¿cómo se llama?, de energía internacional, bueno, para mí es un hombre muy vinculado a Estados Unidos y a Occidente, pero bueno, él tenía el 3% de popularidad y se proponía como el salvador nacional. Bueno, ahora se sigue proponiendo. Salvo él, se decidió ir a elecciones. Se va a elecciones parlamentarias, los musulmanes sacan, digamos, los más religiosos sacan 60%. Van a elecciones presidenciales, en segunda vuelta gana Morsi. Bueno, hay que aguantarse los 6 años. Después de los 6 años se irá a votar a otro. Acá también hubo un gobierno electo y en Ecuador Lucio Gutiérrez también había sido elegido y sin embargo un derrocamiento porque hubo unas movilizaciones populares. Por eso es un golpe. ¿Y a Lucio Gutiérrez también fue un golpe de Estado? Sí. ¿En contra de Fernando Larrúa fue un golpe de Estado? No, yo creo que fueron levantamientos populares. Yo creo que hay algo que... A mí no me queda muy claro si es un golpe. O sea, lo aclaro desde ese lugar. Yo no estoy convencido de que fue un golpe de Estado. Creo que esto se da en el marco de una revolución popular que comenzó en enero o febrero de 2011, que no terminó. No terminó. Eso no estoy de acuerdo. En ese marco hay idas y venidas, avances y retrocesos todo el tiempo. Es verdad, hubo elecciones hace un año, las más democráticas de la historia de Egipto. Ganó por primera vez un civil. Sin lugar a dudas, por primera vez un civil. La monarquía. Pero también hubo una convocatoria en el último mes para que Morsi renuncie. Sí, convocatoria masiva. Las movilizaciones de estas últimas semanas fueron superiores a las de febrero de 2011. En el informe se decía, las más importantes de la historia de Egipto, y algunos están diciendo las más importantes de la historia de la humanidad. Millones de personas en las calles, pero millones de personas en las calles. Esto hay que tomarlo en cuenta. La recolección de firmas que hizo este movimiento Tamarut fue extraordinaria. Dicen que juntaron 22 millones de firmas, con lo que implica en una sociedad como Egipto juntar firmas donde la gente ponía su nombre, apellido, su DNI, una sociedad que tiene toda una tradición autoritaria, hay que firmar con nombre y apellido. Y convocaron además con fecha. Ellos dijeron, el 30 de junio se tiene que ir. Claro, Morsi no renunció, él dice yo tengo la legitimidad y abusó o insistió mucho sigo siendo presidente. Insistió mucho con el tema de la legitimidad. Por eso yo digo, a mi juicio hay una ruptura institucional. No, yo estoy de acuerdo en que hubo efectivamente una situación de emergencia popular en febrero de 2011 y es una transición que por supuesto no terminó y tiene mucho por delante. Ahora, desde que ganó Morsi la presidencia se le pusieron todas las palos en la rueda para que no pudiera gobernar. Yo ahora después voy a decir los defectos que le encuentro a Morsi también. Sí, estaba en el informe también. Las Fuerzas Armadas le disolvió el Parlamento. Después le limitaron las atribuciones de la presidencia. Después, antes de la Corte, porque en realidad fue Corte Suprema y Fuerzas Armadas en conjunto, no fue solamente de las Fuerzas Armadas. Y el resultado final es que vuelve a retomar el poder las mismas Fuerzas Armadas que tenía Mubarak. En principio no son las Fuerzas Armadas que toman el poder. Designan a un presidente interino para convocar elecciones. Que es el jefe de la Corte Suprema, es el mismo que le estuvo poniendo trabas durante todo el tiempo, todo este año a Morsi. Pero acompañado por movilizaciones populares que pedían eso. Sí, pero las movilizaciones populares... Ese es el elemento que yo creo que complica todo. Habría que ver, porque también había movilizaciones populares para derrocar a Gaddafi y después vimos lo que sucedió en Libia. O sea, las movilizaciones populares hay que analizarlas un poco con mucho detalle para ver de qué se trata. Mira, te digo, las movilizaciones populares, hubo 91 mujeres atacadas sexualmente en estas. 13 ejecutados con balas en la cabeza, los 13 ejecutados son de los hermanos musulmanes. Hubo cierres de emisoras, cercaron barrios enteros de los hermanos musulmanes. Después del derrocamiento de Morsi.
Sí, Sí, no, sí. y las No, no, 19 después del mujeres derrocamiento de Morsi. atacadas, sí, pero son los grupos que supuestamente triunfaron. Es que esos grupos no plantean que Pero triunfaron. por eso digo que es muy Que había- heterogéneo pero eso. yo no niego que sea heterogéneo. Y además hay una unión hoy en las calles entre los que participaron de la Revolución de Febrero de 2011 en contra de Mubarak con gente del viejo régimen, que también estaba en contra de los hermanos Por eso musulmanes, digo, sin lugar a dudas. El resultado final, yo creo que el gran problema de Morsi es que no ha podido con las Fuerzas Armadas porque inmediatamente él negoció con las Fuerzas Armadas, no le sacó un solo negocio. Recordemos que las Fuerzas Armadas tienen turismo, textiles, todo lo que viene del canal de Suez, toda la plata que manda Estados Unidos, que es el segundo país que más dinero le manda a Estados Unidos, no hubo ninguna modificación. Yo creo que Morsi está pagando. No hubo reformas estructurales. No hubo nada. O sea, hubo una Entonces, revolución. obviamente cayó. Una revolución que derroca a Mubarak, pero que no triunfa en el sentido de reformas estructurales. Entonces no hay revolución. Yo creo que para Por ahora no hay para revolución. Egipto y para el mundo árabe la caída de Mubarak fue una verdadera es una revolución. transición y veremos en qué en qué eso estoy de termina. acuerdo. ¿Dónde Porque termina? No, nadie lo sabe. Hoy decimos que volvió el ejército de Mubarak sin Mubarak, con la deuda de un gobierno civil fracasado. Y con creo que muy complejo. serios problemas económicos Económicos. que en definitiva tuvieron mucho que ver con el derrocamiento de Mubarak, la pérdida Y de Morsi. de poder, y ahora como que Morsi no ha resuelto. Me parece que se encuentra con una complejidad de cuestiones, desde relaciones de poder con las Fuerzas Armadas, desde lo heterogéneo que es esa población, más allá que después en el voto él haya ganado, y el problema de fondo, que es el problema económico de gran parte de la sociedad, que no lo resolvió. Yo creo que eso es lo que justamente... Pero no tuvo tiempo político para resolverlo. Digamos que no apuntó a... En 12 meses. Digamos, no logró En el un lado no gobierno lo pudo. tipo iraní que pretendía, digamos. Lucio Gutiérrez tampoco tuvo tiempo político. No apuntaba a eso, digamos. Le eligió un camino que termina deslegitimándolo. Yo creo que eso, es decir, el tiempo... Yo creo que los deslegitimó las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema porque en realidad quieren continuar el viejo régimen. No me cabe ninguna duda de eso, pero el tema es cómo lo combatís a eso. ¿Cómo lo combatís a eso si mientras tanto la población se te va poniendo Haciendo en una contra? revolución que no hizo Morsi. Y bueno, pero ese es el punto, digamos, por eso planteado, obviamente, desde arranque me parece el tema está la legitimación o no, y no solo son las elecciones la legitimación. Ese es el tema que deberíamos debatir en otra oportunidad, ¿no? Porque es lo que plantea Morsi. La legitimidad proviene de las urnas. Los que apoyaron la revuelta en contra de Morsi dicen la legitimidad no proviene solo de las urnas. Por eso me parece muy interesante por eso me parece interesante el planteo, inclusive como pregunta que hace el informe sobre el final, de decir, hoy el tema de la legitimación no hay que analizarlo desde un punto de vista que abarque más allá del tema de las urnas. ¿Preguntarle a Dilma Rousseff? Yo creo que Lo podemos preguntar todo el mundo, lo podemos preguntar en Ecuador, lo podemos preguntar en la misma Venezuela, con los problemas que va a tener ahora al no estar Chávez. Digamos, es el gran tema, me parece, para el sostenimiento de los gobiernos y la estabilidad de los gobiernos. Hoy el tema de la legitimación. Cuando Condoleezza Rice quería correr al presidente Hugo Chávez, propuso en la Carta Democrática de la OEA decir que los votos en las urnas no es suficiente. A mí me parece que es muy peligroso decir eso, que los votos en las urnas no es suficiente. Tienen que aguantarse hasta que termine ese gobierno, después votarán a otro. Pero negamos con eso la posibilidad de las grandes masas de irrumpir en la escena política y derrocar gobiernos. Pero es un mínimo juego democrático que si no te lleva a una situación muy peligrosa. Entonces, a ver, vamos al argumento contrario. Si hay que aguantársela al otro, lo otro es reprimir a los otros 2 o 3 Lo otro años. es reprimir a lo que sale a la calle a oponerse. Y no tendríamos a Correa hoy en Ecuador. Eso también ¿Cómo? Claro, si hay que aguantarse lo que venga y la gente manifiesta, entonces hay que reprimir. Bueno, eso yo creo que no. ¿No tendríamos a Correa en Ecuador? Digamos, peligro seguro que hay peligro para cualquier lado si se abusa del argumento. Por supuesto que hay situaciones que no se puede poner así, no se puede hacer como un ejemplo, ponerlo como si fuera un esquema inamovible. No, pero por eso te invito a no hacerlo. Pero básicamente yo tengo una posición tomada, básicamente yo creo que hay que respetar la decisión de las urnas. Y hay que tratar, yo en principio estoy de acuerdo. siendo 2 o 3 años, o 6, o lo máximo son 6 años en generar una presidencia, en general. Y si no, hay que empezar a pensar en un gobierno del tipo parlamentario, donde caen porque las fuerzas del Parlamento... No, hay otras alternativas también. Bueno, por eso, pero en la alternativa presidencial me parece que... Yo en principio estoy de acuerdo. Lo que cambia, a mi juicio, el panorama es la irrupción de las grandes masas,
que... Bueno, pero las grandes masas, así, dicho ¿Ves? así, hay que analizarlas un Bueno, poco. sí, concretamente en Egipto. Son 20 millones de firmas en este caso, ¿no? Aunque fueran la mitad, la irrupción, están diciendo que las manifestaciones fueron más grandes todavía que la de febrero de 2011, que fueron gigantescas en contra de Mubarak. Sí. Esos son las grandes masas, también, por supuesto Sí, heterogéneas. pero vos ponés ese ejemplo, yo te pongo, bueno, también, no sé si las grandes masas, pero una gran parte importante de la población argentina pedía que viniera el ejército en 1976. Y bueno, y yo la verdad que no estoy de acuerdo. No es la misma la opinión que pueda tener puertas para adentro que la irrupción de las grandes masas para derrocar un gobierno. Había un fuerte respaldo popular al golpe militar. Sí, es diferente. Pero bueno, sí, para continuar. Está bueno que no nos pongamos de acuerdo. Además a la gente le gusta que tengamos opiniones diferentes, parte de nuestra realidad, de la diversidad. Eso creemos, porque vos no podés asumir la representación de la gente. También tenés verdad. Bueno, Félix, queremos tu opinión. No, ¿qué quiere que le diga? ¿Para qué vamos a seguir? Escúcheme, Esperanda del Bessi en Santa Fe nos felicita por el programa, dice que lo ven siempre y que les encanta. Luis de Villa María felicita por el programa. Alejandro de Villa Ballester también lo felicita por el programa. Y María Elena de Luján de Cuyo dice: el programa es encantador, además de Pedro Briguer, Raúl de la Torre y la divina de Telma. Dice, bueno, muchísimas gracias, porque son todos encantadores. Tenemos más datos de la incógnita de hoy. Atención, porque nos queda poquito tiempo, pero tenemos que ir dándoles algún dato más. Nuestro personaje de hoy, de joven, vivió su infancia en Orio, a las afueras de Moscú, y luego en Vilna y Odessa, donde comenzó sus estudios universitarios. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? ¿De quién estamos hablando? 0800-444-1777 y 4535-0709. Nueva pausa en Visión 7 Internacional, pero antes le contamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Bachelet por el regreso. El aplastante triunfo en las primarias dejan a la exmandataria posicionada en primera línea con vistas a las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Internacional.